parte importante de la que vamos a estar hablando, se produce una gran resolución. Ustedes saben bien que estos tres grandes pilares, que es la nutrición, es porque el volumen que genera y que debemos suministrar a cada uno de los individuos, tanto la energía como la proteína, son elementos fundamentales a la hora de tener un animal bien nutrido y que el aspecto productivo y de la reproducción sea como corresponde. Pero cuando armamos y hablamos de nutrición, no nos tenemos que olvidar de este otro factor, que es el agua de bebida. El agua de bebida forma parte del 80% del organismo. El agua de bebida puede llegar a ser un elemento que actúe inhibiendo los aportes nutricionales de determinados elementos, principalmente los macro, calcio, fósforo, el sodio, el potasio. Esos elementos pueden ser interferidos por el agua de bebida. Por eso debemos conocer, como conocemos qué cantidad de energía, qué cantidad de proteína doy, debo conocer también qué calidad tengo del agua para hacer el aporte. Nosotros vamos a tocar un poquito el tema de los macronutrientes, pero ustedes van a ver que gran parte de los trabajos que presentamos nosotros a partir de Farvik es el aporte de los micronutrientes y de las vitaminas. Lo que hoy se ha puesto muy de moda y que se escucha tanto en humana como en veterinaria, el tema de los antioxidantes o el tema de los micronutrientes o el tema de los minerales traza, y de quiénes son principalmente tres elementos que hoy tienen una activa participación en el aspecto productivo y reproductivo, como son los micronutrientes, como son el cobre, el zinc y el selenio. Y dentro de las vitaminas A y la vitamina E, que actúan como antioxidante. Y cada vez más los trabajos científicos vienen mostrando que la vitamina D también está teniendo una activa participación. Siempre se creyó que la vitamina D el accionar junto con un macronutriente como el calcio eran los elementos fundamentales que íbamos a tener y que íbamos a actuar. Pero resulta que en los últimos tiempos cada vez se está encontrando que la vitamina D también no solamente la va a ser que se sintetice a partir de los efectos de los rayos de la luz solar sobre el organismo, sino que también a veces podemos tener interferencias o podemos tener efecto favorable cuando hacemos aportes y algunos de vitamina D y algunos de los elementos que se están utilizando de la vitamina D también como antioxidantes. Así que fíjense, de toda esta pirámide nutricional, nosotros vamos a hablar de un pedacito, pero resulta que este pedacito de la pirámide tiene una importancia muy grande a la hora de lo que es varios aspectos que les voy a ir mostrando, de los que nos pasa día a día en cada una de las fincas, en cada uno de los animales, en cada una de las lecherías, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Como digo aquí, para una mejor genética, mayor será la base de la pirámide nutricional. Por eso decía que seguir haciendo las mismas cosas como se hacían antes y querer tener mejores resultados es una locura, porque voy teniendo mejora genética. Lo importante del uso de macro y micronutrientes es el aporte de un paquete tecnológico donde están incluidos todos los elementos que iremos evaluando. Este es un viejo trabajo, pero por ser viejo no debemos olvidarlo. Es un resumen de un cuadro comparativo de problemáticas productivas y reproductivas en bovinos
asociados a deficiencias de fósforo, cobre, selenio y zinc, un trabajo del INTA. INTA quiere decir Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es una institución paraestatal que sirve de apoyo a los productores agropecuarios, tanto de carne como de leche, como agricultores. Esto corresponde a una estación experimental de Concepción del Uruguay aquí en Argentina, y quien hizo la recopilación es la doctora Zulema Richardino, que se tomó el trabajo y que trabajaba en el tema de macro y micronutrientes. Y fíjense que vamos aquí a tocar el tema de un macronutriente como es el fósforo, un elemento muy importante que ustedes tienen hábito de suplementar y suministrar a sus animales por vía oral cuando compran o suministran en las bateas las sales de cloruro de sodio con fósforo, con calcio y con alguno de los otros elementos. Y los micronutrientes que nosotros desde Farvic le venimos dando una directa importancia, como es el cobre, como es el selenio y como es el zinc. Y fíjense, cosas que les pasan a ustedes en cada una de sus fincas, en cada una de sus propiedades, en cada una de sus lecherías o tambos, como le llamamos en Argentina. La ganancia de peso reducido o lento desarrollo. ¿Por qué nuestros becerros? Por eso es el tema de hoy. El tema de hoy es la preparación de la ganancia de peso después del destete y de la ganancia de peso de la preparación de esas becerras antes de entrar a la etapa reproductiva. Y fíjense que en los trabajos recopilados mostraron y encontraron que los elementos que tienen o que producen lenta ganancia de peso o lento desarrollo, 3 cruces se lleva a su favor el fósforo, 3 el cobre, 3 el selenio y 3 el zinc. Estos son elementos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta, que debemos aportarlos, no solamente por vía oral, sino por vía inyectable. Principalmente el tema de los macronutrientes, como el fósforo que estamos hablando, como el calcio, como el magnesio, que son elementos que debemos aportar. Pero fíjense que no solamente voy a tener lento desarrollo o ganancia de peso reducida si no le doy de comer. A lo mejor le estoy dando bien de comer, y como hemos hecho algunas extracciones de sangre y algunos análisis en Panamá, y nos hemos encontrado que las carencias de cobre, de selenio, de zinc repercuten sobre este punto bien importante. Y coincidentemente con esto es el elevado rechazo, refugo de novillas o de vaquillonas porque falta desarrollo genital o hay anestro, que coincide con este punto. 2 puntos se lleva el fósforo, 2 puntos se lleva el cobre y 2 puntos se lleva el selenio. Por eso ustedes, cuando ven los protocolos de la indicación de los productos de Farvic, ustedes ven que nosotros hacemos aportes e indicaciones de aportar cobre, de aportar selenio y aportar fósforo, que son los elementos que aportamos en cada uno de los productos. El cobre a partir del Cooper Farvic, que es el producto que ustedes tienen en las estanterías de Coleche, y el fósforo combinado con el selenio, con las vitaminas A, D y E, que lo tienen a partir del producto que comercialmente ustedes tienen el nombre de Celade. ¿Y por qué es esto importante? Porque falta desarrollo genital o hay anestro. Los úteros no están desarrollados, no tenemos buen desarrollo del ovario, y el no tener un buen desarrollo del ovario y del útero, tenemos un anestro. Anestro quiere decir sin celo. Y si no tengo celo en mis novillas, en mis vaquillonas,
no puedo lograr que mis novillas entren en celo, estimulen al toro, el toro las cubra y logre una gestación, o si no tengo toro y hago inseminación o hago inseminación a tiempo fijo, lo que me ocurre es que no puedo detectar una hembra en celo, o creo que hago una inseminación en las inseminaciones a tiempo fijo y resulta que la vaca, como no me está mostrando celo, la estoy inseminando y estoy invirtiendo en hormonas y en semen y no voy a lograr resultados de preñez. Estos elementos ténganlo en cuenta para cuando hablemos ahora y mostremos los protocolos que nosotros vamos a estar hablando de por qué aportamos estos 3 micronutrientes como el cobre, el selenio y el zinc en productos comerciales como el Copper Fabric, el Celade y el Farmaxin, que son los productos que ustedes tienen para comercializar. Hay otro elemento importante también que siempre ustedes tienen que tener en cuenta en cada una de sus fincas lecheras, es la pérdida de peso en el posparto. Todas las vaquillonas, todas las vacas antes de parir, cuando le faltan 45, 60 días, le faltan 30 días, le faltan 15 días antes del parto, están hermosas, lindas. Uno se felicita, qué bien que tengo mis hembras antes de parir, cuánta leche le voy a sacar. Pero resulta que después de haber parido, si es que no pasan algunas de las cosas que vamos a ver acá más abajo, cuando tengo una carencia de fósforo o tengo una carencia de zinc, empiezo a notar que tengo una pérdida de condición corporal, tengo una pérdida de kilos de mis vacas, de mis hembras, que me hacen varias cosas. No tengo el pico de lactación que estoy esperando, pero lo peor de todo es que la recuperación de la tonicidad de ese útero y el volver a presentar celo de esa hembra, ahí va a empezar a ser uno de los graves problemas. Una cosa que tiene muchísima frecuencia, principalmente que se nota con mucha frecuencia, de color colorado, color negro que existe, pero que si uno mira también los animales de raza Brahman, de raza Gir, que tienen menos largo el pelaje, la decoloración del pelaje, y creo que más adelante va a haber algunas fotos de terneras en la recría de Panamá, que hay una sintomatología clínica como es la decoloración del pelaje, y la decoloración del pelaje tiene una directa relación con el cobre. A veces alguien puede estar diciendo, pero ¿qué importa el cobre? ¿Qué me importa la decoloración si yo no como pelo? Pero lo que me está diciendo ese animal es que tengo carencias de cobre, y si tengo carencias de cobre, ¿qué me va a estar pasando aquí arriba? Voy a tener anestro, voy a tener problemas de ganancia de peso, voy a tener diarreas en los terneros, que después les voy a mostrar algunas fotos de los terneros en casos de diarrea. Y lo más importante es que voy a tener bajos porcentajes de celo manifiesto. El cobre actúa en una importancia muy alta, combinado con la carencia de fósforo. Por eso ustedes van a ver que en los protocolos que nosotros sugerimos siempre vamos a estar combinando alguno de estos tipos de productos. Si tengo bajo porcentaje de celo manifiesto, voy a tener bajos porcentajes de preñez, que pueden ser debidos a estos dos elementos. ¿Por qué? Porque no tengo celo, no tengo manifestaciones, no logro preñar las vacas, pero a su vez la carencia de selenio o la carencia de zinc me puede ser responsable de que mis gestaciones, la vaca presentó celo, tuve celo, logré una buena presentación de celo, pero resulta que después,
cuando tengo que lograr la anidación por parte del embrión en el útero, no lo puedo lograr porque estoy teniendo una carencia de selenio o una carencia de zinc. Estos son elementos bien importantes sobre los que después ronda nuestra metodología de trabajo de cómo hacemos las situaciones básicamente de los aportes nutricionales en los protocolos. Un elemento importante que no nos debemos olvidar, que es el tema de las retenciones placentarias. Hacemos los porcentajes, por eso aquí la pérdida de peso en el posparto, el fósforo y el zinc, pero fíjense, cuando tengo retenciones de placentas, la responsabilidad va a estar dada aquí por el selenio. Por eso también debemos hacer aportes de selenio antes de parir para que las vacas puedan tener cubierto y no tengamos este tipo de complicaciones. Marisa, ¿se me escucha bien? ¿Está todo bien? Bueno, acá por mi parte creo que se escucha bien, doctor. Bueno, me alegro. Bueno, sigo entonces, me quedo tranquilo de que la cosa va bien. Junto con esto, el tema de la retención de placenta también tiene la carencia de selenio y la carencia de zinc tiene una importancia en una patología que es muy común en el sector lechero, que es la mastitis subclínica, que se mide básicamente también a partir de lo que se llama los recuentos de células somáticas, y ese es uno de los elementos importantes. Y otro elemento importante, los problemas de casco, los problemas que se está cambiando de denominación. Ya mucha gente no está usando la palabra pietín, sino que está usando la palabra dermatitis. Y en los últimos años hemos venido trabajando en todo lo que es los trabajos de prevención junto con los técnicos de coleche en el tema de la prevención de los problemas de casco, principalmente en las vacas que a partir del momento del parto empiezan a aparecer todas las lesiones de casco que coinciden con las cercanías de su parto, el pico de lactación, y que posiblemente también coincida con la época y el momento de las épocas de mayor cantidad de agua. Además, conociendo la topografía de lo que es Panamá, la exigencia que tienen las vacas al trasladarse a los potreros a comer pasto, las piedras, el barro y la obligación que tiene de subir o de bajar, eso termina produciendo lesiones en el pie, y la carencia de cobre y la carencia de zinc son elementos muy importantes que nosotros tenemos que ir corrigiendo, y estamos teniendo muy buenos desarrollos, y quienes tengan alguno de estos problemas puede consultarlo con los técnicos de la cooperativa para que les indiquen cuál va a ser el tema del protocolo. Volviendo otra vez a lo mismo para ir haciendo una síntesis de esto. El fósforo, porque es un elemento importante, es un macroelemento que es importante con una carencia crónica. El magnesio con la tetania, los problemas de magnesio, que es un macronutriente que se aporta por vía oral. La vía inyectable se hace de urgencia, sobre todo cuando tengo la vaca caída con un cuadro de tetania, que debo hacer una correcta diferenciación. Si tengo un cuadro de hipomagnesemia o tengo un cuadro de hipocalcemia, aunque el tratamiento que se logra a partir de los medicamentos que ustedes adquieren en coleche, el frasco es un calcio que tiene magnesio y se da por vía endovenosa, pero a veces tenemos que identificar cuál de los dos elementos es el que nos produce la tetania o la caída de esa vaca.
El cobre, que va a estar mejorando la fertilidad, va a estar mejorando la ganancia de peso. El zinc en lesiones de pata y de piel y mejora la salud de la ubre. Y el selenio, retenciones de placenta, recuento de células somáticas y mejora la fertilidad. Para dar un poco más de importancia a lo que decía de que nosotros hemos ido cambiando la genética de nuestras vacas cada vez tienen mejor genética para producir o mayor cantidad de carne o mayor cantidad de leche. Este es un trabajo, un resumen en el año 1975 en Estados Unidos sobre la prevalencia sobre cada 100 vacas paridas por año. Fíjense los problemas que tenían los gringos en el año 75, cuando en el año 75 las vacas producían 6.254 kilos de leche en 305 días al 4% de grasa. Las vacas comían bien, pero en el año 92 las vacas pasaron de 6.000 a 11.000 kilos de leche en la misma cantidad de días, bajó 0,5% el tenor graso, pero subió la proteína. Y esto es lo que quiero que ustedes comparen cuando mejora la genética, qué es lo que pasa con las cosas, con los acontecimientos que ocurren día a día en la finca. En el año 75 había un 5% de vacas con hipocalcemia, 4% de cetosis subclínicas, 2% de partos distóxicos, 5% de retenciones, 9% de endometritis postpartales y el intervalo parto-concepción, que es un elemento muy importante para que la vaca vuelva a parir dentro del año, para que tengamos ese objetivo que decimos un ternero por vaca por año. El intervalo parto-concepción en el año 75 en Estados Unidos era de 89 días. 20 años después, casi 20 años después, las vacas producen casi el doble de leche que producían en el año 75, pero también empiezan a aparecer otros problemas. Del 5 pasamos al 8% de los casos de hipocalcemia, la cetosis sube 12%, de 4 a 16%, los partos distóxicos sube 1 punto, las retenciones de placenta pasan de 5 a 9%, las endometritis de 9 a 13, y este es un número bien importante. De 89 días pasan a 133 días. O sea, aquí estaban cumpliendo el precepto de un ternero por vaca por año. 133 días no vamos a poder cumplir el precepto de un ternero por vaca por año. Y ahí está una de las razones por las cuales nosotros tenemos que empezar a preparar desde temprano a nuestras vacas para tener este tipo de situación. ¿Y por qué nosotros insistimos tanto con el tema del cobre parenteral? A través de varios trabajos que se han venido haciendo en Argentina y que lo hemos venido replicando, y hoy se hizo un trabajo sobre vacas que se aplicaron cobre, se les aportó cobre antes del parto y se aplicaron cobre a los terneros. Hubo un grupo de vacas, o hay un grupo de vacas que se dejan sin tratar, pero se tratan los terneros al pie, por eso van a ver después el protocolo que le vamos a indicar. Se aplica cobre en grupo de vacas, pero no se tratan los terneros, y un grupo que queda de testigo que no se aplica cobre ni en las vacas ni en los terneros. Esta curva que ustedes ven aquí es la curva del ternero que no recibe cobre, ni la vaca ni el ternero. Esta es la reserva hepática con la que el ternero nace, porque el cobre pasa de la madre por sangre al hígado del ternero. Por leche, cobre no se transmite, por eso el ternero empieza a consumir sus reservas, nace con esta reserva hepática, pero las empieza a consumir
y al momento del destete está en el momento más bajo. Esta línea verde corresponde al grupo 3, que es el grupo de terneros que reciben cobre sus madres le mandan cobre al hígado, pero como ellos no reciben cobre al pie de la madre ni en la etapa de crianza, el ternero consume sus reservas hepáticas y cuando llegamos al momento del destete, esto corresponde a Argentina a los meses de abril, tiene tan poco cobre como aquel que no recibió ni en la madre ni en él. El amarillo ese corresponde al grupo de terneros que no recibe cobre la madre, pero que sí reciben cobre al momento del nacimiento. Y fíjense el crecimiento y la respuesta de cobre en el hígado. Se vuelve a repetir a los 2 meses el aporte de cobre y al momento del destete a los 6 meses, fíjense que el ternero tiene los niveles más altos de cobre. Y el rojo corresponde a los terneros que recibieron cobre sus madres, reciben cobre ellos al nacimiento, y esta es la curva de permanencia de cobre en el hígado en el ternero, pese a que el ternero está tomando leche o está tomando sustituto. Este trabajo lo que nos dice es que yo debo tratar a las vacas antes de parir con el aporte de cobre, por eso los protocolos que ustedes van a ver de Farvik indican ese aporte. Pero si no aporté a la madre, lo que puedo y debo hacer es aplicarle cobre al ternero para que el ternero tenga esta respuesta, para que yo pueda lograr las mejores conversiones de kilos, tenga un mejor aprovechamiento. Y ahí en kilos. Empezaron con 69, 67, 63 kilos y al momento del destete, aquel ternero que no recibió nada, ni la madre ni él, se destetó con 142 kilos. El ternero que recibió todo, la madre y él, se desteta con casi más de 30 kilos. Esto es lo que nosotros queremos decir. Puede haber algún kilo más, algún kilo menos, pero lo importante es la salud, el efecto que produce el cobre y la respuesta en la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque en estos periodos la madre y el ternero están consumiendo la mayor cantidad y la mayor ganancia y la mayor exigencia nutricional. Y en ese momento ustedes están haciendo una mayor inversión, aunque no la noten, porque un ternero se toma 4 litros de leche por día. Multipliquen lo que cuesta 1 litro de leche, si ese litro de leche lo vendiesen, la cantidad de dinero, de dólares o de centavos de dólares que un ternero se está comiendo al pie de la madre. Y por eso es importante que nosotros trabajemos ya con el aporte de estos micronutrientes con el ternero al pie de la madre. Esto es a título de que ustedes entiendan y vean, esto es en Bolivia, un establecimiento comercial, producen Brahman, estos son terneros hijos de vacas Nelor con toros Brahman, y pese a las dificultades de que aparentemente es difícil, estos son terneros que todos los días se hacen la señal, la curación del ombligo, y todos los días se aplica al ternero que van haciendo día a día, se hace el aporte de Cooper Farvik y el aporte de Farmaxin, se hace el matabichera, se aplica el matabichera para curar el ombligo, se señala el ternero. Aquí están cómo se maneja, cómo se masa, hace unas cosas bien importantes que es registrar la información.
y hay otra persona que a caballo y en un lazo y lo pasa por debajo de este alambre, porque hay que cuidarse de que estas vacas Nelore no son, cuando le manosean el ternero, no son de las más mansas. Estos son elementos que para nosotros son bien importantes de por qué nosotros tenemos que hacer al tratamiento al pie de la madre y a partir del momento del destete, donde hagamos estos aportes de cobre y de zinc e ir repitiendo las aplicaciones cada 60 días. Fíjense, estos son 2 terneros que recibieron 2 tipos de tratamiento, son terneros Nelore. Este tiene la suerte de haber nacido más temprano que su medio hermano. Este ternero recibió cobre y este ternero no recibe cobre. Y acá tienen ustedes la imagen. ¿Por qué vemos? Porque está más chico, ha tenido menos oportunidades de comer y la salud general del ternero no coincide con la de su medio hermano, y el pelo es importante como para que él me esté diciendo a mí qué es lo que está pasando. Este es un ternero también tratado, pero fíjense cómo el color del pelo del cuerpo empieza a desaparecer y todo lo que tiene la parte en el cuello y en la parte delantera, que es de donde empieza a producirse, esto me está diciendo que el aporte de cobre inyectable está cumpliendo su cometido, y la salud general de este ternero es bien importante. Esto es lo que les quería mostrar, un caso de unas carencias de cobre y zinc monitoreado clínicamente por el ingeniero Didil Giono de Panamá, en una finca de Hualaca. Fíjense, al inicio del tratamiento, estos son terneros, su aspecto, su condición, la falta de pelo en las patas. Esto está mostrando una clara carencia de cobre y de zinc. Este es el día 0, el inicio del tratamiento, donde se les aportó un ml de Cooper Farvic con 5 ml del Farmaxin. 53 días después, el ternero todavía sigue mostrando que no ha volteado totalmente el pelo, pero fíjense cómo el pelo de las patas, que estaban casi desaparecidos, el ternero está teniendo otra calidad y se está el ternero desarrollándose de otra manera. Este es uno de los protocolos. Este es un protocolo que es utilizar Cooper Farvic y Farmaxin al destete, y a los 60 y a los 120 días repetir, iniciar con el Cooper Farvic con 1 ml y 3 ml de Farmaxin, y después pasar a 2 ml y 4 ml de Farmaxin, 2 de Cooper Farvic y 4 del Farmaxin. Y a los 120 días de haber destetado es aplicar el Cooper Farvic 2 ml y 5 de Farmaxin. A medida que los animales van creciendo, debemos aumentarle, o obteniendo más peso, debemos ir aumentando la dosis de Farmaxin. Este es uno de los tratamientos clásicos que nosotros venimos indicando. Este dice 60 días de nacido, o si no tratan a las madres, ustedes pueden tranquilamente empezar a hacer el tratamiento desde el día del nacimiento. En esas fotos que yo les estaba mostrando, las vacas reciben una sola dosis de cobre, pero un poco alejadas, porque las cuestiones de manejo a veces hacen de que la gente no quiera trabajar sobre la vaca que está muy próxima a parir. Entonces lo que hacemos es, al nacimiento, hacer 1 ml de Cooper Farvic con 3 ml del Farmaxin. Hacerlo después a los 2 meses o a los 4 meses de vida, repetimos el Cooper Farvic y repetimos el Farmaxin, y llegamos al destete y hacemos de nuevo la aplicación de Cooper Farvic y el Farmaxin para lograr estos
los resultados que estamos teniendo. Y volvemos a repetir el tema de los destetes. Lo repito porque normalmente después esta es una de las preguntas más importantes. No nos molesta, los técnicos en Coleche, lo mismo que yo, les podemos estar respondiendo y enviando esta respuesta para que ustedes les quede registrado cuál es la metodología que tenemos que ir haciendo. Fíjense, cuando hacemos bien las cosas, este es un campo en el norte de Argentina donde la carencia de cobre es bien marcada. Esta gente, por requerimientos y por necesidad, hace aplicaciones, mínimo 4 aplicaciones de cobre consigna al año, y fíjense la condición de las madres, pero lo fundamental es la condición de los hijos. Fíjense el pelaje, esto es un Brangus, y fíjense la calidad de estos terneros. Esto es lo que uno busca, no que esté brilloso. Si lo vemos brilloso es porque el ternero ha estado ganando kilos, ha estado bien alimentado y bajamos las incidencias de cualquier enfermedades diarreicas o enfermedades que nos puedan estar afectando. Este es un trabajo donde se hizo el trabajo de ganancia de peso, pero después, fíjense, en aquel grupo de vaquillonas que se incorporaron a protocolos de inseminación, el grupo tratado estaba apto para entrar a los protocolos de inseminación el 85% contra el 68%. Hay un 14% más de vacas cíclicas o de vaquillas o de novillas cíclicas versus aquellas que no recibieron los tratamientos, y esto es importante sobre todo cuando empezamos a hacer estos protocolos de inseminación o de inseminación artificial a tiempo fijo, que representan y que nos dan un alto costo. Este es el tipo de animal que hemos estado trabajando. Aquí hay Brangus y hay Braford para que ustedes vean el tipo de animal sobre el que hemos estado trabajando. Y trabajando sobre eso, empezamos a trabajar sobre este tipo de animal. Son Brahman que entraron en protocolos de 15 meses, y a ese protocolo de 15 meses eso hacemos 60 días antes de este momento fundamental, que es el momento del inicio del servicio de inseminación a tiempo fijo, o el protocolo que ustedes usen, o que aquí ingrese un toro. Lo podemos hacer entre 45 y 60 días antes. Hacemos una aplicación entre 3 y 4 ml de Cooper Farvik, y hacemos aquí el aporte de selenio con vitamina D y fósforo entre 8 y 10 ml que vamos a estar haciendo el aporte. ¿Por qué hacemos este aporte y no hacemos aquí el Farmaxin, que lo hacemos más allá? Porque este producto tiene fósforo y nos va a ayudar a un mejor desarrollo del útero, a un mejor tono del útero y un mejor desarrollo del ovario, y eso va a ser lo que nos va a permitir a nosotros tener una buena fertilidad aquí, o una buena presentación de celo, que es lo que nosotros realmente queremos. Cuando nos faltan entre 15 y 30 días de iniciar el protocolo, volvemos a repetir una segunda dosis del Celade, que es este producto, con el aporte de Farmaxin, que vamos a hacer el zinc que nos va a mejorar la fertilidad. Alguna gente está utilizando un protocolo, que es utilizando, no utilizan este momento, sino que utilizan 30 días antes Cooper Farvik con el Celade, y por razones de manejo, en el inicio del momento que le van a colocar los dispositivos de inseminación, hacen el aporte y hacen el tratamiento de Celade con el Farmaxin.
Y eso es un elemento bien importante. ¿Y por qué hacemos esto? También este es el otro protocolo que ustedes tienen visto y que los técnicos de Coleche indican tanto. Porque la vaca tiene dos momentos muy importantes en el año productivo. Uno es el parto y otro es el inicio de la temporada de monta o de protocolos de inseminación. Y esto es bien importante para nosotros, porque cualquier cosa que nos aparezca, retenciones de placenta, problemas de metritis postpartales, problemas de lesiones de patas, de pododermatitis, todo se genera a partir de este momento porque el parto es un gran estrés para la vaca. Y por eso es que nosotros indicamos este tipo de tratamiento, principalmente ya que estábamos manejando el tema de las becerras y de la preparación antes del el confinamiento, antes de la venta o desde el momento en que después van a entrar al protocolo de servicio, como recién les mostraba aquí, vamos a entrar ahora preparándola a esa hembra para el momento más importante que va a ser el parto. Pasado el parto, podemos hacer 30 días antes de nuevo, volvemos a hacer un aporte de Cooper Farby con el Celade y el inicio del momento de la monta o cuando hacemos el protocolo de inseminación, volvemos a hacer el Pharmaxin con el Cooper Farby como lo hemos hecho, como lo hacíamos acá. Estos protocolos son protocolos que ustedes los pueden ir ajustando a medida que ustedes van trabajando. Y un poco para decir por qué por qué indicamos esto, porque hemos hecho algunos trabajos en Panamá para justificar de por qué venimos haciendo esto. Esto es en una finca en Hualaca, vacas cruza pardo con Jersey o Holstein con pardo y con Jersey, pastoreo con concentrado, producción 8,5 litros por vaca y por día. Fíjense, el 24 de marzo del 2016, es un trabajo que ya lleva varios años, sobre ello había 16 vacas con ovarios lisos, el 64%, y solamente había 9 vacas cíclicas, eso representa el 36%. Esto es normalmente una de las características y uno de los porcentajes más importantes que tienen todas las lecherías, un alto porcentaje de vacas con ovarios lisos o en anestro. Se hace el tratamiento con Celade, con Cooper Farby, con el Pharmaxin, se repite y a los 60 días se vuelve a hacer la ecografía de esos ovarios y fíjense, del 64% de vacas con ovario liso nos bajamos a 20% y de 36% nos vamos al 80% de vacas cíclicas. ¿Esto qué representó? Representó que había mayor actividad cíclica, que las vacas entraron en celo, que las vacas empezaron a preñar y pudieron preñarse, o por lo menos el toro las pudo empezar a cubrir. Este es uno de los tantos trabajos que hemos venido haciendo en varios países, pero en Panamá para mostrar de que esta vaca que estaba en anestro aquí, cuando le hicimos estos tratamientos y estas repeticiones, pasamos de un 64% a un 20% en anestro y de las cíclicas pasamos de 36 al 80%. Esta es otra finca, también pastoreo y concentrado, 6,5 litros por animales por día. Las vacas eran vacas de 2 y de 3 partos. Fíjense, el 14 de abril del 16, el 81% de las vacas ecografiadas estaban con ovario liso y solamente el 18% tenían ciclicidad. Se volvió a hacer el mismo tratamiento y a los 60 días o antes de los 60 días, del 81% nos bajamos al 27% y del 18% nos subimos
al 72% de las vacas cíclicas. Esto es lo que nosotros venimos diciendo, por eso los protocolos tanto de preparto, de preservicio, o los protocolos de los terneros al pie de la madre o al destete, es lo que nos lleva a que cuando estemos cercanos a los momentos de la reproducción, tengamos vacas en esta ciclicidad, y esto es lo que a nosotros realmente nos importa. Otra finca en Jazmín de Boca, de Monte Bartolo Alvarado, vacas secas. Esta es la vaca más fácil porque son vacas secas sin producción de leche, monta natural todo el año, alimentación pasto de corte. El 50% estaba, pese a esto, vacas que estaban secas sin producir leche, había un 50% de las vacas que estaban con ovario liso y un 50% que estaban ciclando. Se volvió a hacer el tratamiento y ¿qué pasó? Las vacas que estaban en anestro dejaron de estar en anestro y teníamos el 100% de vacas cíclicas. En la vaca cíclica también, en esta vaca, que es la vaca más fácil de preñar porque no tiene el estrés de producción, a veces hace de que las vacas, lo que le estamos dando de comer no alcanza, o lo que está recibiendo con los nutrientes por eso, no alcanza, por eso tenemos que hacer estos tipos de tratamientos. Otro establecimiento con vacas pardas, Jersey y Holstein, 6,5 litros, vaca de 2 y de 3 partos. Fíjense, 53% de vacas en anestro contra el 26%, y se da vuelta la torta, donde solamente del 56 nos bajamos al 26, y donde teníamos el 26 de vacas cíclicas pasamos al 53%. Son pocas vacas, pero fíjense que en cada una de las fincas en donde fuimos trabajando se fue produciendo una repercusión importante de la ciclicidad de la vaca, y eso es lo que a nosotros nos importa para que tengamos y hagamos estos protocolos que les hemos estado haciendo el comentario. Para ir terminando, volvemos a hacer lo mismo. Al nacimiento o a los 60 días de nacidos, donde hacemos las aplicaciones de Cooper Farvic y Farmaxin, 1 ml de cobre, 3 del Farmaxin. A los 2 meses o a los 4 meses, dependiendo de cuándo hemos empezado a hacer el protocolo, 1 de Cooper Farvic, 3 del Farmaxin, y así llegamos hasta el destete, donde vamos a hacer 2 de Cooper Farvic y 1 de Farmaxin. Y desde el momento del destete, tomar también al día del destete como un elemento importante, y cada 60 días ir haciendo las aplicaciones, corrigiendo la dosis de Cooper Farvic, de Farmaxin, y repitiéndolos siempre al Cooper Farvic y al Farmaxin. A medida que nos acerquemos a los momentos de la inseminación o de los protocolos de inseminación, podemos ir haciendo aplicaciones o el aporte de selenio con fósforo para poder tener más resultados. Con esto yo he terminado, Marisa. Estoy a su disposición para cualquier consulta. Lo que ustedes necesiten, yo estoy para responderles. Hola, buenas noches a todos. Tuve que entrar por acá. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. No nos encimemos. Sí, es que de la computadora no sé por qué no sale el audio. Ahora sí me escuchan. Yo sí. Ok. Voy a hablar por un lado y me voy a ver por el otro. Sí, agradecerle. No sé si hay alguna pregunta o consulta de los
participantes. Hola. Parece que todo quedó claro, doctor. Bueno, eso es lo que más me preocupa, que posiblemente creemos que ha quedado claro o han quedado tan desconcertados que no se animan a hacer ninguna pregunta. O muy perdida. Bueno, no. A ver, ahí hay un La señor. verdad, no. Carlos, Hay un ¿cómo va? chat. ¿Cómo va, Fran Carlos? ¿Cómo va? Buenas noches. Aquí el señor Rubén Darío Mitre hace la consulta en el chat que si son los mismos protocolos para ganado de carne. Es lo mismo, son lo mismo. A mí me importa, sea carne o sea leche, es muy importante para nosotros. Lo único que hay que hacer ahí es ajustar las dosis. A mí lo que me importa es que la hembra se reproduzca, que las terneras de leche o de carne ganen kilos, lleguen lo más rápido posible al periodo de abate, de faena, en el caso de carne, o en el caso de leche, que lleguen a la etapa reproductiva y entren a producir leche, porque también gran parte de los machos en carne van todos a la faena, pero las hembras, una parte puede ir a faena, pero una gran parte van a ir al aspecto reproductivo, y no nos tenemos que olvidar en ese aspecto reproductivo que las hembras hoy están requiriendo de muchísimas necesidades de los aportes de estos micronutrientes. Dice el señor Fred Sánchez, como el agua afecta la absorción de minerales, ¿cómo el agua afecta la absorción de minerales? Principalmente la afecta sobre todo en el tema del agua, los niveles de sulfatos. Cuando se hacen los análisis de agua, una de las cosas que ustedes deben mirar para que afecte la absorción principalmente de cobre es los niveles de sulfatos totales que tenga el agua de bebida. Si el agua de bebida tiene más de 200 microgramos por litro de agua, esos 250 microgramos va a estar produciendo una gran interferencia a nivel del rumen y del intestino. Por eso hay que tenerla bien en cuenta. Y los otros minerales que actúan limitando son a veces los niveles de cloruro de sodio. Los niveles de cloruro de sodio limitan, más que la absorción de los micronutrientes, va a limitar la absorción de dos elementos muy importantes, que es el cloruro de sodio, o sea, la sal común. Como la sal que comercializa cualquier productor de sal mineral, incluido Coleche, cuando comercializa, la vaca come o lame una ración que básicamente tiene cloruro de sodio con todos los otros minerales, con fósforo, calcio, magnesio, cobre, zinc, selenio, vitaminas y todo lo que tiene en una formulación una sal. Pero el saborizante, el que hace que el bovino o cualquier animal consuma sal, es el cloruro de sodio. Si la fuente de agua de mi campo es una fuente con un alto tenor de cloruro de sodio, me actúa limitando el consumo del salero, y entonces debo consultar con el nutricionista y decirle: no me está comiendo la sal que yo estaba ahí esperando, y ahí hay que reformular esa sal. Pero después, en general, esos son los elementos que interfieren a estos macro y estos micronutrientes. Ok. El señor Rubén Darío Mitre consulta, ¿estos productos están disponibles en Ciudad Capital? Bueno, en Ciudad Capital tenemos la sucursal del hipódromo. Pues dentro del hipódromo no están disponibles, pero por ejemplo, mañana martes se sale un embarque para allá y se le puede enviar. Todos los martes nosotros estamos enviando un camión de Coleche Bugaba
al hipódromo, con alimentos, con minerales. Entonces, no sé si me da su número, igual lo podemos contactar y así se pondría de acuerdo con el administrador del hipódromo, el de la sucursal del hipódromo, y ahí le haríamos llegar los productos que él quisiera. Y no solo sino de todo, alimentos, incluso estamos haciendo llegar por pues, la sucursal de hipódromo. El señor Edgar Alexis Martínez consulta: en una finca para iniciar un análisis de materia seca en los pastos, ¿ayudaría para introducir una planificación de la aplicación de estos productos en los animales? Sí, un análisis, eso va a estar dando la materia seca, la composición. Lo que va a ser fundamental para determinar cuál es la carencia que yo estoy teniendo es un análisis de sangre, y hacer un análisis de sangre de cada uno de los animales y buscar calcio, fósforo, magnesio, cobre, zinc, que se busca en suero, y para buscar selenio hay que hacer un análisis con sangre total, con heparina, con un anticoagulante, para buscar en forma indirecta el selenio a través de lo que es la glutatión peroxidasa. Ese sería un diagnóstico completo que uno debería hacer, que yo no sé si hoy Coleche está en condiciones de hacer el análisis del perfil de sangre, no lo sé si lo está. Sí sé que lo está con el análisis de materia seca. Sí hacemos hemograma. Lo que sí tendría que consultar es el tema de esa que mencionó del selenio, ¿verdad? Bueno, si perfecto. se hace, tenemos el equipo para hacer hemograma. Perfecto. Entonces, la cooperativa en su departamento laboratorio técnico y en su laboratorio tenemos la posibilidad de no solamente hacer todo lo que es la parte de comida, sino va a hacer la parte de sangre y ahí tener un correcto diagnóstico. Correcto. Hacemos sangre, leche y de todo casi. Perfecto. De suelo, de pasto, ensilaje. No queda nada sin poder analizar, así que esa es una buena medida, es una muy buena medida para que los socios aprovechen el servicio que ofrece el laboratorio de Coleche. Es correcto. Dice súper, así que sí. Bueno. Ok, no sé si hay alguna otra consulta. Cualquier cosa, ustedes, yo lo que les puedo decir, a través del departamento técnico, hagan la consulta, hagan llegar a Marisa al departamento de marketing las dudas, y de hoy con estas, o por correo electrónico o por WhatsApp, le vamos a hacer llegar la respuesta a sus dudas. No hay ningún inconveniente de que nosotros estemos desde Argentina dándole respuesta. No hay peor cosa que comercializar un producto y dejarlo solito al producto que ustedes lo comercialicen. Nosotros tenemos por costumbre este año... Igual tenemos la disposición... Ok, perdón. No. La disposición de contactar, le facilitamos el número del doctor. Si necesitan consultas más profundas, él siempre está anuente a responder y atender a todos nuestros clientes y asociados. No nos molesta, vamos a responder. Si no respondemos enseguida, porque no tenemos señal. Pero... sí. Ángel Palacio consulta si hay estos productos en Bugaba. Sí, correcto. Sí. Espero que sí. Que la demanda... lo importante es que la demanda sea importante, pero llegan... creo que tiene que haber llegado el sábado, el domingo, la última importación de Coleche, así que hay producto fresquito. Sí. Recién llegado. Llegó, estamos ahorita en trámite de desanudanizar, así que bueno, me alegro mucho. Exacto, de liquidación. Me consulta Juan José Canto, si dice, al momento de aplicar CU, que es el Cooper Farming, ¿no? Sí. ¿Hay otro producto que no debamos utilizar?
No. Siempre y cuando nuestras aplicaciones sean por vía subcutánea, estamos debajo del cuero, la aguja, no hay ninguna contraindicación. Se puede hacer con cualquiera de las otras vacunas, de las vacunas reproductivas, de las vacunas virales, de las vacunas que ustedes tengan, con algún otro elemento que ustedes estén aplicando, no hay ninguna contraindicación. En la dosis que corresponde y en la vía de aplicación básicamente subcutánea, en la tabla del cuello o detrás de la paleta y debajo de la piel, donde se haga así y no así, cosa que si hacemos así, pinchemos el músculo y cuando pinchamos el músculo ahí podemos tener los inconvenientes que después se hincha el punto de inoculación. Esas son las precauciones que tenemos que tener, sobre todo cuando hacemos y mezclamos productos que son complejos, que tienen varios minerales. Por eso la inmensa mayoría de los productos que ustedes venden de Farvic, con excepción del Celade que tiene 3 elementos, el resto son productos que tienen 2 o 1. No nos gustan mezclar los productos, porque muchas manos en un plato hacen muchos garabatos. Y las respuestas que nosotros hemos tenido comparando nuestra metodología con productos que tienen muchos componentes, nos da la razón de que tenemos mejores resultados, preñamos más vacas, tenemos mayor ciclicidad. Y entonces eso es lo que nos gusta a nosotros, utilizar productos bien direccionados, cubriendo el requerimiento. Y por eso es que ustedes ven que los argentinos de Farvic molestan bastante porque me obligan a que ande con 2 jeringas. No tenemos un único producto, que en ese único producto damos todo. Creemos que hay que cubrir el requerimiento de lo que nosotros tenemos. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece que ahora sí quedó claro. Marisa, les agradezco muchísimo a todos. Es un gustazo para mí estar en contacto con ustedes. Aunque ya estemos a 9 de febrero, les deseo un 2021 un poquito mejor que el 2020. Un poquito mejor, no vamos a pedir grandes cosas. Les agradezco la atención. Les prometo que vamos a volver a Panamá cuando nos dejen viajar por la edad también. Ese es otro de los problemas. Estamos complicados hasta que no tengamos la vacuna. O sea, pero con mucho gusto estamos para atender cualquiera de las consultas que ustedes soliciten. Ok, ahí solo como anuncio, ¿no? El doctor va a grabar con Miriam, chica de mercadeo, un pequeño resumen de la charla para pasarlo por la radio. Así que pueden comunicarlo, transmitirlo, que los que no pudieron conectarse igual puedan escuchar el programa de radio el próximo domingo, y ahí pues vamos a estar hablando un pequeño resumen de lo que ha presentado el doctor José Luis Farina el día de hoy, porque así los que no se pueden conectar por temas de señal, qué sé yo, tengan la oportunidad de ver los temas en general que se tocaron, y ya si tienen algún interés de profundizar, pues sí se comunican con transferencia, conmigo, y pues nos ponemos en contacto con el doctor, o se da la asesoría desde acá, pues desde Coleche como tal. Muy bien, Marisa, gente, muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias a todos por la participación y por estar hasta el final de la charla, que fue muy interesante. Muchas gracias a usted, doctor, siempre dispuesto a capacitarnos al respecto de los minerales y creo que esto nos ha dado un buen... O sea, ha sido de mucho provecho desde que iniciamos con estas charlas este tema. Perfecto, gracias Marisa. Y ha aplicado pues muchos conocimientos. Muchas gracias a todos. Dice el señor Rubén Darío que excelente participación del doctor Farina, así que muchas gracias, le agradezco. Bueno, que tengan muy buenas noches todos y que descansen. Y el próximo lunes pues estaremos con otro tema muy interesante, así que los esperamos. ¿Sí? Igual aquí les voy a dejar mi número en el chat, 677905, perdón, está errado, 67790095. Por cualquier consulta o temas, igual yo lo direcciono, si no técnicamente, no lo sé técnicamente, con transferencia o ya directamente con el doctor. Así que bueno, doctor, nos despedimos. Perfecto, entonces espero tu llamado por WhatsApp. Gracias, un abrazo y gracias a la gente de Coleche por la atención y por el trabajo. Un abrazo. Ok, hasta luego. Bueno, un abrazo.